Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo, que soy Ale Ortiz, y hoy les vamos a hablar de cosas interesantes de los huesos. Muy interesantes de que usted no va a creer lo poco que sabía sobre sus huesos y cómo crecen y para qué sirven y que ahora entendemos que sirven para mucho más que nada más para que no nos caigamos como una bolsa de gelatina. Sobre todo, una adelantadita es que ahora entendemos que los huesos son órganos endocrinos, es decir, que producen hormonas que van a otras muy distintas partes del cuerpo para regular funciones como el metabolismo de la glucosa O como la fertilidad masculina. o el desarrollo del cerebro. O cómo podemos adaptarnos a hacer más o menos ejercicio con eficiencia. También vamos a hablar de la relación entre la salud de los huesos y la salud muscular, que es algo que siempre en el gym nos dicen y también en el ginecólogo. Aquí les vamos a explicar por qué es esta relación y cómo es. Y luego vamos a meter a un factor extra que nadie vio venir, que tiene todo que ver con la salud de este sistema oseomuscular, que es la microbiota. What? Sí, Intestinal, además. intestinal, intestinal. Sí, sí, sí. Y después al final les vamos a platicar de un poco de evolución. ¿Cuál es la historia evolutiva de los huesos y por qué evolucionaron huesos vivos como los que tenemos actualmente los humanos? Es decir, huesos que tienen células que hacen que crezcan y se reformen y vayan creciendo junto con nosotros. Ahora, si usted tiene la amabilidad de ser parte de nuestro club de Patreons, que quiere decir que en algún momento entró a patreon.com/mandarax y dijo, yo tengo $2 que puedo poner mes con mes para que estas tontas se rían con rebanadas de pizza en la cabeza, voy a darles dinero para que sigan haciendo este programa que me gusta un montón. Si usted hizo eso en algún momento y es parte de nuestro club de Patreons, hoy va a escuchar un pilonzazo que habla de que los huesos nos muestran que quizá en algún momento muy previo a lo que creíamos, los ancestros de los seres humanos, no nosotros, pero nuestros ancestros, eran seres compasivos y buen pedo. O sea, cuidaban de otros, sobre todo de otros chimuelos. Vamos a hablar de mucha gente chimuela del pasado. Y que hoy no es una cosa que nos debería de preocupar cuando perdemos nuestra dentadura, pero antes era mucho más complicado sobrevivir sin dientes. Y eso, otra vez, Sí. patreon.com/mandarax, no solo para escuchar el pilón, sino para tener la gran satisfacción de ser una de las personas gracias a las cuales Mandarax existe y otros beneficios como vernos grabar en vivo. Y reír con nosotras, porque en esas partes en las que nos dicen cosas y leemos sus comentarios y así, hay siempre risadas y chisme. Yes. Así que empezamos. Los huesos son más interesantes de lo que yo había pensado. Y sobre todo se meten mucho más en todas nuestras cosas de lo que hubiéramos creído. Sí, de lo que nos han enseñado. Ah, también, bueno, obvio, sí, sí, no, eso seguro. Porque a mí yo recuerdo que me enseñaron un total de nada sobre el sistema óseo. Pues es como que el sistema óseo y el sistema, o sea, musculoesquelético y que si necesitas huesos fuertes para músculos fuertes y de que si no tuvieras huesos serías como una gelatina y a ver, dibuja a un ser humano como si no tuviera huesos, o sea, como ese tipo de cosas. Ajá. Es como, ok, pues sí, obvio, seríamos como una gelatina, o sea, es un ejercicio mental muy extraño para una clase de ciencia de cualquier edad, Muy chafa, yo diría, no extraño como chafa, flojo, perezoso. pero de eso vamos a hablar poco aquí, poquito al principio, nomás para que se acuerden que efectivamente los huesos son necesarios para darle estructura a nuestro cuerpo, pero después vamos a hablar de otras cosas para los cuales son necesarios y que eso no nos enseñaron porque es de muy reciente descubrimiento. Como muchas cosas. Incluso cuando nosotros estudiamos la carrera había cosas que no existían. Entonces, esto es normal, no culpen a sus maestros. No, creo que lo que sí no estuvo bien es que no nos explicaran algo que es clave de nuestros huesos y es que están vivos, ¿no? O sea, como que te Sí, imaginas, porque como lo que queda después de que nos morimos más tiempo son los huesos, pues te imaginas que son ahí como una cosa que tienes y que está toda como tiesa algo de inerte. calcio Ajá. inerte. Pero no, están vivos, es tejido vivo con sus propios vasos sanguíneos y están hechos de muchos tipos de células y tienen proteínas y minerales y vitaminas y por esto crecen y se transforman y se reparan a lo largo de nuestra vida cuando caemos de espaldas y metemos las manos y nos fracturamos la muñeca mientras jugamos fútbol
O sea, sé que suena muy específico, no sé por qué sea, pero vivo, está vivo. Es un tejido, son tejidos. Ujú. Y nacemos con más o menos 300 huesos, pero luego se van fusionando y el chiste es que cuando ya somos adultos, adultas, hay más o menos unos 206 huesos. O sea, las bendis nacen con más, pero eso, se van fusionando. Y los huesos, pues tienen sus funciones básicas, aunque tienen más, como les diremos más al rato, pero bueno, las básicas así del libro de texto, pues es dar soporte estructural al cuerpo, dar protección a órganos vitales, sobre todo pues los que están como en el torso, que es donde están todos los órganos vitales, bueno, menos el cerebro. Ay, también le da al cerebro, sí, por el cráneo. Sí, sí, sí. Proveer un ambiente para la médula espinal, que es súper importante porque en la médula, que es lo que está adentro, como cuando te comes un tuétano, lo de adentro es la médula espinal, hoy son tan deliciosos. Una Ahí en sopita de la médula, médula. ujú, Ujú. es que nacen las células sanguíneas, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos. Y además son un depósito de minerales que se necesitan para otras funciones del cuerpo, como por ejemplo el calcio. Ahí se deposita el calcio y entonces sale cuando se necesita para otras funciones. O sea, entonces hasta aquí vamos con que por lo pronto son estructurales y protectores y son reserva para minerales como el calcio y fósforo, ¿no? Que al final también son los minerales que hacen que los huesos sean duros. El calcio sobre todo lo sabemos súper bien y las mujeres tenemos que estar con mucho calcio todo bien porque entonces la osteoporosis y bla, bla, bla. O sea, como que tenemos eso clarísimo. Ahora, si estos minerales hacen que los huesos sean duros, ¿qué es lo que hace que el cartílago y los mismos huesos más duros tengan una cierta suavidad Flexibilidad. dentro de la dureza? Claro, Y como flexibilidad, porque si no, sí nos estaríamos rompiendo todo el todo el tiempo. tiempo. Y no. Pues son proteínas como el colágeno, que sí, les permiten justo que de repente sí te caes y metes las manos cuando estás jugando fútbol y entonces como que medio se aprieta el hueso, pero no se rompe tan fácilmente si tienes buenos huesos, qué sé yo. Tienes buenos huesos. Hay diferentes tipos de células en los huesos. Unas de estas células son los osteoblastos, que son precisamente los que producen colágeno y por lo tanto son responsables de que se vaya formando nuevo hueso. Y además sirven como si fueran unos receptaculillos donde se deposita el fósforo y el calcio, que como ya dijimos, son minerales importantes y los huesos son reservorios de esto. También hay otras células que se llaman osteoclastos, que lo que hacen es como más o menos lo contrario de los osteoblastos. Los osteoblastos forman hueso, los osteoclastos se lo comen, por así decirlo, o sea, como que lo reabsorben, se pegan a los huesos y disuelven el hueso. Eso tiene la función de que esos depósitos de minerales de calcio y fósforo pues se disuelvan y entonces se puedan ir a otros lugares. La función, o sea, esta interacción entre los osteoblastos y los osteoclastos, o sea, como de creación y destrucción, pues es súper importante para el cuerpo y se mantiene en un equilibrio que es homeostático. O sea, el cuerpo en general lo que procura es que haya un balance entre la actividad de lo que destruye y la actividad de lo que construye respecto a los huesos. Pero hay veces que este equilibrio o homeostasis se desequilibra, se rompe y entonces ocurren cosas como la famosa osteopenia, que es cuando la densidad mineral de los huesos es más baja de lo normal y que puede dar lugar a la osteoporosis, que ya es una enfermedad, una condición mucho más grave en donde los huesos pues sí están muy debilitados. Y es porque los osteoclastos están volviéndose locos, sobreactivados y degradan más de lo que los osteoblastos pueden reconstruir. O sea, Exacto. bajón. Ahora, esto lo sabemos. Protección, soporte, reserva, nos enteramos recién. Y en fechas cercanas al día de hoy, nos enteramos también O sea, que esta los década. huesos, sí, Sí, o sea, hace relativamente poco, sí. nos enteramos que los huesos que llevamos básicamente toda nuestra vida humana sabiendo que los tenemos, o sea, porque no han sido como de, wow, ese otro órgano que descubrió la Exacto. medicina ahorita, ¿no? O el espacio ese intersticial loco. Ajá. No, los huesos sabemos que los tenemos desde el minuto uno cuando alguien, como que no sé, le dio una mordida a otro humano y se encontró que O teníamos sea, huesos. se vio en el documental de la naturaleza 2001, Odisea del espacio. Ahí incluso nuestros ancestros sabían lo que era un hueso, lo avientan. Sabía, lo aventaba, claro, sí, sí, sí.
Bueno, en ese documental, qué buen documental. Lo que no mostraba ese documental ni ningún otro hasta esta década es que los huesos también tienen una función endocrina. My ¿Qué es lo God. que quiere decir? Que funciona como una glándula que secreta distintas hormonas que controlan varias vías fisiológicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, por mencionar una, está la osteocalcina. La osteocalcina es una hormona que secreta, perdón, por los osteoblastos, pero tiene solamente unos poquitos efectos en la parte de la chamba de los osteoblastos, o sea, la mineralización del hueso, el mantener su densidad tiene muy poquito que ver con esto. Lo que controla más bien es un montón de otros procesos fisiológicos, como nuestro manejo de la glucosa, nuestra capacidad de hacer ejercicio, nuestro desarrollo cerebral, nuestra cognición y la fertilidad en hombres. O sea, un montón de cosas que no tienen nada que ver con hueso. El que la osteocalcina exista se conoce desde hace mucho y que tuviera poco que ver con la mineralización y la densidad de los huesos también se sabe desde hace mucho. Y también desde hace mucho se sabe que hay muchísima osteocalcina, o sea que los osteoblastos producen muchísima. Pero ¿qué hacía? Es como, pues si no pues, hace mineralización, pues sabe. Algo ha de Pues hacer, o era, sea, no estorba, seguro. seguro es algo importante y seguro tiene que ver con el depósito de calcio y fósforo, porque pues eso Ahí es lo que está, hacen los osteoblastos, solo que pues no claro. hemos descubierto. Hasta que hicieron unos ratoncitos genéticamente modificados, mutantes, a quienes les quitaron los genes para hacer osteocalcina. Entonces estos ratones no producían osteocalcina. Y se dieron cuenta que mineralizaban igual de bien que los otros ratones que sí tenían osteocalcina. O sea, quedaba igual tener osteocalcina para que hubiera depósitos de minerales en los huesos. Ahí fue cuando dijeron, ah, pues yo creo que hace otra cosa. Y es que era muy fácil pensar que tenía que ver con este equilibrio que hacen los osteoclastos y los osteoblastos. Unos construyen y otros destruyen hueso. Y esto pues no es que sea gratis, esto requiere energía. Entonces, pues bueno, si están estos huesos liberando hormonas, obvio tienen que tener que ver estas actividades con la regulación del metabolismo de energía, porque pues se ocupa un montón a lo largo de toda nuestra vida. Y pensaron, bueno. Probablemente la cantidad de energía que viene de la destrucción activa del hueso es proporcional a la superficie que ocupa el hueso. Y como pues hay un buen de hueso y se está reconstruyendo y reabsorbiendo toda nuestra vida, pues seguro este requerimiento de energía es muy alto, ¿no? Porque pues se tiene que coordinar. Imagínense cómo cambia nuestro sistema óseo desde que nacemos, que somos como esta masa blanda de cartílago y huecos en la cabeza que si toca se siente nada más que está como un tejido separando el cerebro de los bebés del mundo exterior y después ya se funde todo y crecemos y o sea, es un cambio que pasa toda nuestra vida y se modela y se remodela. Entonces, pues el consumo de energía y su regulación deben de ser importantes. Ahí es cuando empezaron a decir, ah, pues entonces igual y la osteocalcina, las células y en general las células de los huesos tienen algo que ver con el metabolismo energético, con la regulación de energía en el cuerpo. Y había como pistas muy evidentes de que esto podía ser así, como por ejemplo, si eres una bendy, un niño, una niña y tienes un acceso muy limitado a comida, es decir, a lo que da energía al cuerpo, los huesos, la masa de los huesos no, o sea, empieza a bajar. O sea, ni siquiera es que no crezcan, se empiezan a hacer más chiquitos. Lo mismo pasa en adultos, de hecho. Ujú. O sea, las personas que no comen bien, que no tienen la suficiente energía, empieza a declinar su masa de huesos. Entonces ahí se veía que sí había una relación evidente entre el metabolismo energético y la masa ósea. También se dieron cuenta que tanto en hombres como en mujeres, cuando hay, o sea, cuando las funciones gonadales endocrinas, por lo tanto, empiezan por algún motivo el que sea a fallar, también empieza la masa ósea a hacerse cada vez menos, ¿no? O sea, a bajar más y más. Así que con estas observaciones clínicas dijeron, pues igual y hay alguna regulación coordinada entre la masa y el crecimiento óseo con la energía metabólica. Ahora, volviendo a los ratoncitos que no podían producir osteocalcina, ya habíamos mencionado que estos tenían huesitos que mineralizaban normalmente.
Pero lo que los investigadores notaron es que había ciertos fenotipos que estos ratoncitos desarrollaban que solamente se podían explicar si la osteocalcina estuviera actuando como una hormona. O sea, por ejemplo, los ratoncitos mutantes tenían más grasa visceral que los ratoncitos control, que sí producían osteocalcina normal, y también tenían menos bendis. Y entonces, pues cuando empezaron a estudiar más a detalle estos fenotipos distintos de los ratoncitos sin osteocalcina, dijeron, no, pues es que sí, está cañón. El hueso es un órgano endocrino y la osteocalcina, que es la hormona que secreta, afecta el metabolismo de la energía y también la fertilidad. Y esto fue como el primer paso para darse cuenta que en realidad la osteocalcina es una hormona que regula muchísimas cosas en el cuerpo y que los huesos pues sí dan estructura y la mineralización y todo eso, pero que además son un órgano endocrino súper importante, justo por la osteocalcina. Vamos a decirles algunas de las funciones, o sea, de en lo que interviene esta hormona, pero no son todas, o sea, en realidad hay un montón. Una es la glucosa, o sea, cómo funciona la glucosa y por lo tanto cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la diabetes, el azúcar alta en la sangre, cosas así. Cuando ponían células de osteoblastos junto con islas pancreáticas o estas que se llaman también islas de Langerhans, que son como bolas de células endocrinas dentro del páncreas que producen hormonas, sobre todo insulina y otras hormonas que regulan el azúcar, la glucosa en la sangre. Entonces ponen osteoblastos y ponen estas células que producen insulina juntas y vieron que cuando hacen eso, la producción de insulina en las células pancreáticas empieza a aumentar muchísimo. Estos osteoblastos no hacían que se produjeran más hormonas en el páncreas, solamente la insulina. Pusieron entonces también osteoblastos de los ratoncitos mutantes, los que no producían osteocalcina, y ahí vieron que este aumento en la insulina de las células pancreáticas no ocurría, lo cual indica con mucha claridad que la osteocalcina es una hormona muy importante que actúa sobre las células pancreáticas para que produzcan insulina. Ahora, para no errarle, ya les pusieron a los, o sea, como más atención a estos ratoncitos sin osteocalcina para ver qué onda con sus dietas. Y se dieron cuenta que aun cuando estuvieran comiendo una dieta normal, sin ningún tipo de restricción ni nada que los hiciera estar así, estos ratoncitos eran como naturalmente hiperglicémicos, o sea, que tenían alta el azúcar en la sangre, e hipoinsulinémicos, que quiere decir que tienen baja la insulina. O sea, básicamente, como no tenían osteocalcina, no producían bien insulina. Y la glucosa no entraba a sus Pues células. no, Ujú. Sí. obviamente, porque para eso Siguieron sirve la haciendo, insulina. sí, siguieron haciendo estudios y se dieron cuenta que estos ratoncitos que no producían osteocalcina, efectivamente no podían hacer, o sea, era como que su cuerpo no sabía qué hacer con la glucosa porque no producían insulina tampoco, o sea, porque la osteocalcina es necesaria para que las células pancreáticas produzcan insulina. Ahora, ¿qué onda con lo de la fertilidad? Porque habíamos dicho que estos ratoncitos sin osteocalcina también tenían menos bendis que los otros. A ver, perdón si están viendo en YouTube y mi pantalla sube y baja, pero el gato se echa contra ella y entonces la baja y yo la subo y ella se vuelve a recargar y la baja. Discúlpenme. Si están escuchando en audio, se están perdiendo un sub y bajas de emociones. Bueno, ¿qué onda con lo de la fertilidad masculina? Sabemos, porque eso sí lo sabemos desde hace mucho tiempo, que las hormonas sexuales juegan un papel muy importante en la fuerza que tienen nuestros huesos en distintos momentos de nuestra vida. Sobre todo, una vez más, las mujeres, la menopausia. Cuando llegues a la menopausia, como ya no vas a producir hormonas reproductivas, te va a dar osteoporosis, o por lo menos va a aumentar tu factor de riesgo. Nosotros lo sabemos muy bien, pero en la adolescencia también, ¿no? Nuestro boom de hormonas sexuales está también de la mano con nuestro boom de crecimiento hacia arriba, ¿no? Y hacia los lados, o sea, Y hacia justo el los lados nos embarnecimiento, el famoso ensanchamos. embarnecimiento, pues Ujú. también es embarnecimiento porque los huesos se vuelven más anchos. Y pues si es así, es probable que la osteocalcina tenga que ver en algo con este loop de retroalimentación en este proceso. Si hay, por ejemplo, una señalización de que la osteocalcina está activa, podríamos estar viendo
que los huesos están sanos. Y si lo sumamos a otras señales de salud de nuestro cuerpo, pues podríamos pensar que incluso contribuyen a la fertilidad y que esto hace sentido evolutivamente, porque pues, los individuos que tuviesen huesos fuertes y sanos podrían ser más factibles como candidatos a pasar sus genes a una siguiente generación. O sea, como que tener huesos fuertes es signo de Bien, que estás fuerte en general, ¿no? es O bien. sea, de buena Pues salud, sí, sí. claro. Otra vez utilizaron a estos ratones mutantes que no producen osteocalcina y vieron que tenían camadas con muchos menos crías que los ratones que sí producen osteocalcina. Fueron y revisaron los ovarios y los testículos de estos ratones y encontraron que los osteoblastos, las células estas de los huesos osteoblastos, que son los que producen la osteocalcina, hacen que aumente muchísimo la producción de testosterona. Em, entonces ahí no empezaron a decir, pues igual es la osteocalcina, ¿no? Como ya vimos que era con las otras cosas. Y para comprobarlo, hicieron un experimento usando unas células, que son unas células que secretan testosterona, que se llaman células de Leydig, y las expusieron a fluidos de osteoblastos normales. Y entonces vieron que la testosterona en estas células justo aumentaba, o sea, que la producción de testosterona aumentaba un montón. Pero cuando expusieron estas mismas células a osteoblastos sin osteocalcina, no producían nada de testosterona. Luego les inyectaron osteocalcina así directamente a las células de Leydig y aumentó muchísimo la producción de testosterona. O sea, la osteocalcina también es una hormona que hace que ciertas células produzcan otras hormonas como la testosterona. Ya moviéndose a los ratoncitos completos, no nada más a sus células, le pusieron ahí como un marquito experimental a unos ratoncitos sin osteocalcina y a unos con, y vieron que los ratoncitos sin osteocalcina tenían baja testosterona, órganos reproductivos más pequeños y menor conteo de espermatozoides. Ahora, buena noticia, cuando se les daba a estos ratoncitos osteocalcina, una versión de la osteocalcina sin carboxilo, se les quitaban los problemas. O sea, como que es una cosa que se podría revertir si estuviera llegando la hormona donde tiene que llegar. Del último que les vamos a platicar así a detalle de la importancia de la osteocalcina como una hormona y por lo tanto los huesos como un órgano endocrino es algo que tiene que ver con el ejercicio y los músculos. Que los huesos en general tienen que ver mucho con los músculos, como les contaremos más adelante. Pero a ver, la osteocalcina, como ya explicamos, regula el metabolismo de la glucosa. O sea, hace que haya glucosa, que las células produzcan glucosa. Bueno, ciertas células, no las que producen glucosa. Y la glucosa, pues, es bien importante para los músculos porque es lo que usan literalmente como energía. Entonces, pareciera que la osteocalcina pudiera tener una función como tipo mensajera entre los huesos y los músculos. Se ha visto en algunos estudios un poco más viejos que los niveles de osteocalcina aumentan tanto en humanos como en ratones cuando hacen ejercicio y que mientras más envejecemos, tanto humanos como ratones, los niveles de osteocalcina empiezan a bajar y que esta baja de osteocalcina está correlacionada con la reducción de nuestra capacidad de hacer ejercicio y con la pérdida de masa muscular, que ocurre pues eso cuando nos hacemos más viejitas y viejitos. Para probar si la osteocalcina era realmente la culpable de todo esto, los investigadores inyectaron a unos ratoncitos viejecillos con osteocalcina. ¿Y qué fue lo que notaron? Que estos Fuente de la ratoncitos, juventud. fuente de la juventud, estos ratoncitos ahora podían hacer mucho más ejercicio. Y además, su pérdida de masa muscular relacionada con la edad, que la tenemos todos los animalitos, se revirtió parcialmente, pero se revirtió. Y entonces dijeron, ah, pues vamos a hacer ratones sin osteocalcina, ¿no? Vamos a Otra hacer vez, una vez más. otra vez estos mismos ratoncitos que han funcionado para averiguar todo. Y vieron que en estos animalillos, si les Más bien, ponían, hicieron otro tipo de ratones. Hicieron ratones que no tenían receptores de osteocalcina. O sea, ajá, no que no producían, sino que más sino bien que sí no podían, los... ajá, sus células no podían recibir a la osteocalcina. Y pues se dieron cuenta que por más que les inyectaran osteocalcina extra, esta no iba a tener ningún efecto en su habilidad de hacer ejercicio.
O sea, la osteocalcina, vieron, tiene que actuar directamente en las fibras musculares para que este reaccionar mejor y poder hacer mejor ejercicio funcione. Ujú. Y esto hay estudios que correlacionan como observaciones que se han hecho en humanos. Por ejemplo, lo que ya dijimos, que cuando hace alguien ejercicio, sin importar su sexo y sin importar su edad, los niveles de osteocalcina aumentan. Se ha visto también que en mujeres mayores de 70 años, los altos niveles de osteocalcina correlacionan con más fuerza muscular. Entonces hay como mucha evidencia, alguna directa y otra indirecta, que sugiere que la osteocalcina y sus receptores en las células musculares son o podrían ser algo así como la fuente de la eterna juventud, en el sentido de que podrían hacer que el envejecimiento, al menos muscular, o sea, este declive en nuestra masa muscular, se detuviera o se hiciera más lento. Pero no se sabe bien qué onda, porque esto les decimos Es es muy muy nuevo. nuevo. Sí. O sea, no vayan ustedes a su farmacia similares más cercana a ver si no venden osteocalcina en un botecito, A porque inyectarse no funciona osteocalcina, así. osteocalcina de mamado. Todavía no. No estamos ahí. Creatina más osteocalcina, ya lo vi en el mundo del Sí, pues sí. suplemento del mamado. Bueno, nada más así como para que no les quede ninguna duda. Lo de los huesos como un productor de hormonas súper importantes para mantener nuestra homeostasis, nuestra capacidad de metabolizar bien la energía, de participar en enfermedades metabólicas como obesidad y diabetes, pues queda claro, ¿no? Al final del día, porque ya vimos que tiene que ver con nuestra relación con la glucosa, con nuestra producción de insulina, etcétera. Y solamente como para que quede claro. El hueso es un regulador muy importante de procesos metabólicos de todo nuestro cuerpo. Y las hormonas que regulan nuestro metabolismo, a su vez, también tienen una influencia en el hueso. O sea, es parte de un sistema complejo de regulación de nuestros procesos donde recibe señales y manda señales. O sea, la próxima vez que se fracturen, aunque sea un dedito, respeten esa fractura un poquito más porque ese huesito está haciendo mucho más que dolerte cuando te pegas contra una patita de la cama a la medianoche. Sí, porque más les hablamos de algunas de las funciones endocrinas de la osteocalcina, que es nada más una de las proteínas de muchas que producen los huesos y que también actúan como señales endocrinas y que van de verdad que hacia muchísimos lugares del cuerpo. O sea, hay algunas proteínas que regulan el metabolismo de la vitamina D, hay otras proteínas que participan en el desarrollo del cerebro. O sea, sí tiene mucha importancia la parte endocrina de nuestro sistema óseo. Y pues nuestros músculos están ahí, van junto con pegado, Están literal, pegados. junto con pegado. Entonces, pues hay una relación muy cercana entre ambos. Esto no es nada más lo que le dice a usted su médico ginecólogo, su entrenador para mamados en el gimnasio, no. O sea, a ver, cuando tú vas al gimnasio a ponerte mamator y vas todos los días y haces las pesas y haces día de pierna y esas cosas que hacen los mamators, Me gusta que estés haciendo como pantomima de de ejercicio, que es ponerme como de que mamado. nadie, que es como si nunca hubieras ido a un gimnasio en tu vida. Estás haciendo unos Total. movimientos como de un extraterrestre te platicó cómo son los gimnasios. Vaya usted a YouTube para ver esto en video, no nada más lo escuché. Pero bueno, cuando vas a hacer todos esos movimientos muy gimnásticos que hice, tus músculos crecen y se ponen más fuertotes. Si en cambio, como nos gusta también a muchos de nosotros hacer, te quedas sentado todo el día y no haces nada más que ver la tele, pues tus músculos se hacen más chiquitos y se hacen más débiles. Y, oh sorpresa, pasa lo mismo con los huesos, aunque por razones más o menos obvias, los cambios son mucho menos notorios. Ahorita les vamos a platicar por qué. Mucho menos notorios, pero sí son notorios cuando te Sí, rompes algo, por no, no, ejemplo. claro, o sea, Ujú. como Sí. visualmente, o sea, Ajá. los Sí. mamados de sus músculos Claro. son muy visuales, Sí. los mamados de sus huesos no tanto. No. 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 Em, Tanto huesos como músculo pues responden al ejercicio que hacemos, pero el cambio en ambos, en huesos y músculos, ocurre como en tándem, como al mismo tiempo, porque, como dijo Leonora, van junto con pegado, o sea, trabajan juntos para que el cuerpo se mueva. Y entonces es necesario que
la fuerza muscular y la fuerza ósea estén en cierto balance, porque imagínense si no estuvieran en balance, o sea, imagínense que tuvieran un hueso súper mamado, o sea, bueno, un hueso súper fuerte, denso, con un músculo súper débil, pues no se podría mover, o sea, sería muy difícil moverse así. O imagínense que tuvieran un músculo súper fuerte, súper mamado y un huesito súper débil. Al moverlo, el músculo, como está tan mamado, incluso podría lastimar al hueso. Entonces, sí se necesita un balance y el cuerpo es muy sabio y lo Es hace. muy sabio. Muy sabio. Sí, y lo mantiene este balance. O sea, si te pones mamado de tu ejercicio y tus músculos se ponen fuertotes, jalan más fuerte a los huesos. Y mientras más fuerte jalen a los huesos, más los fortalecen. Y lo mismo en sentido contrario. Si te quedas en el sillón viendo la nueva temporada de The Morning Show y no haces ejercicio, tus músculos se ponen débiles y la fuerza que aplican a tus huesos baja. Y pues los huesos dicen, ay, qué flojera, y también se ponen más débiles. Entonces, cuando estás haciendo tus rutinas de mamado, lo estoy haciendo bien ahora sí. Ahora sí parece más, ajá. Cuando haces tus ejercicios de fuerza para ponerte mamator, también estás fortaleciendo tus huesos. Esto explicado como más, o sea, es que sí es así tal cual. O sea, Sí, que cuando los músculos se contraen, como están pegados a los huesos, los jalan. O sea, hay una señal mecánica de jalar. un Y el jalón. hueso, sí, el hueso Sí. jalado, pues lo siente. Es como un estrés, por así decirlo. Y entonces responde a ese estrés haciendo más masa de hueso, o sea, haciéndose por lo tanto más fuerte. O sea, es como que le estás metiendo presión y entonces está reforzándose para aguantar esa presión. Ujú. Ahora, esto tiene mucho que ver con que el tejido de los huesos no es estático, como lo mencionábamos. Tiene células que lo están como deconstruyendo y remodelando todo el tiempo. Y los osteocitos, que son las células que hacen esta chamba, funcionan como sensores. Están ahí sentaditos adentro del hueso y dicen, "Güey, este vato está yendo mucho al gimnasio, está jalando un montón sus músculos, o esta persona no sabe caminar en la noche y está pegando su piecito contra la pata de la mesa sistemáticamente, entonces hay impactos continuos. Y cuando notan que hay o estos impactos o estos jalones musculares, mandan señales bioquímicas que llaman a los osteoblastos, que se acordarán que son los que construyen nuevo hueso, y que inhiben a los osteoclastos, que son las células que rompen los huesos. Que se los Entonces, comen. se los comen. Esto hace que con el tiempo el hueso se haga más denso y más fuerte, justo donde se necesita. Esto tiene un nombre porque un vato lo describió, que se llama la ley de Wolf. Wolf. Y no nada más hay señales mecánicas, que son estas que acabamos de describir, o caminos mecánicos, sino también químicos. Cuando los músculos se contraen, liberan unas moléculas que son las mioquinas. Estas células viajan a través de la sangre y tienen una función directa en el metabolismo de los huesos. O sea, lo que hacen son como unas señales que les dicen a los osteoblastos, que son los que hacen más hueso, que se activen. Por eso hacer ejercicio, pues es muy bueno, no nada más para ponerse mamey, sino para mantener la salud ósea. Y por eso a las señoras como nosotras, que el perimenopausia y el riesgo de osteoporosis, te dicen, tienes que hacer ejercicio y además ejercicio de mamey. O sea, tienes que levantar pesas, porque tu músculo tiene que estar fuerte para que tu hueso esté fuerte. Y esto de que hacen que los huesos estén fuertes, no nada más, digo, que los músculos estén fuertes, no nada más es como por esta combinación de señales y retroalimentación. ¿Se acuerdan de la osteocalcina? Casi ni hablamos de ella hace unos minutos. Casi no mencionamos que regula el metabolismo del azúcar y la glucosa y la fertilidad. Bueno, también mejora la función muscular, aumentando qué tanta energía pueden utilizar las fibras musculares. O sea, literalmente los huesos con sus señales le dan de comer a los músculos, que está O increíble. sea, no solo los músculos ponen mamados a los huesos, Ajá. sino los huesos ponen mamados a los músculos. Ujú, ujú, ujú. Por lo tanto, si la salud de los músculos, digo, de los huesos empieza a bajar, como por ejemplo con la osteoporosis y hay menos osteocalcina, la musculatura también puede sufrir. Por eso, las personas adultas mayores que empiezan a tener menos masa muscular y menos masa ósea, como que se empiezan a hacer más frágiles en general. O sea, se empiezan a volver más débiles, no nada más de los músculos, sino en este ciclo de retroalimentación de los huesos también.
Y esto es lo que se conoce como osteosarcopenia, que es que te falta músculo y te falta hueso. Dejemos de pensar ya en ellos como separado. Dejemos de pensar en el sistema óseo y muscular. Pensemos en el sistema musculoesquelético. Los músculos señalan a los huesos, ponte fuerte, y los huesos dicen, toma los hormonas para que tú te pongas mamey. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando los astronautas van al espacio. Cuando no hay gravedad, se pierde un montón de músculo y también de masa ósea súper rápido. Y por lo que el mejor remedio para tanto la osteoporosis como la sarcopenia y la osteosarcopenia, obviamente, pues lo mejor que puedes hacer para prevenirla y mejorar tus condiciones es el ejercicio. El ejercicio de resistencia y de fuerza, deportes de impacto, hasta caminatas, pero rapiditas. O sea, no caminata de domingando en la Alameda, sino una caminata bien. Todo esto funciona como un excelente tratamiento para esas enfermedades, porque uno va de la mano del otro y se van retroalimentando. Hay que hacer ejercicio. De nuevo, la Pero siempre, conclusión de este pues, programa es hay que hacer ejercicio. siempre es la conclusión de todos los programas. O sea, siento que Maldita podríamos sea. empezar en todos los mandalax como, atención, la conclusión de este programa probablemente será que usted tiene que comer sano y hacer ejercicio. Porque, güey, Ay, no me o sea, gusta, pero sí perdón. lo hago. Y dormir bien también, o sea, todo mal. Pero bueno, ¿Te parece si vamos a una pausa? me parece muy bien. Ahorita regresamos a seguir hablando de salud de los huesos, pero a través de algo que muy poca gente se imagina, que es la microbiota intestinal. Ahorita volvemos. Bueno, como les adelantamos antes de la pausa, la salud de los huesos está relacionada también con la salud intestinal, en particular la microbiota intestinal que al parecer gobierna todo. Todo, pero todo, todo. Tu estado de ánimo, tu popi, tu Sí, bienestar, tu salud ósea, todo, todo, todo. tu salud ósea que tiene que ver con todo, además, Ay, sí, ¿no? bueno, que ya vimos. Ajá. Sí. Mm, sí, pasa Mm, que hay Eso, que tener balance, ¿no? balance, equilibrio. El balance. Hay que tener balance, sobre todo en la microbiota intestinal, que la microbiota son como todos estos microorganismos que viven en diferentes lados de nuestro cuerpo, la intestinal, pues en el intestino. Cuando no hay balance en la microbiota intestinal, o sea, en los diferentes tipos de microorganismos que ahí hay y qué tantos de un tipo y qué tantos de otro y así, ocurre una cosa que se llama disbiosis. Y la disbiosis, que es literal el balance en la microbiota intestinal, se ha correlacionado con enfermedades como por ejemplo la osteoporosis. Las personas con osteoporosis se ha visto que tienen una microbiota intestinal inusualmente alta, inusualmente y altamente diversa, lo cual suena raro porque casi siempre es como de que tienes que tener más diversidad de microbiota para que haya salud. Pero en este caso es como too much. O sea, si tienes too much diversidad, o sea, too much de diferentes tipos de microorganismos en el intestino, eso, em, sobre todo si tienes muchos de unas bacterias que se llaman firmicutes, no le hace bien a la salud de los huesos. Cuando se le han dado antibióticos a animales para estudiar esto, lo- disminuye su diversidad del microbioma, obviamente porque les dieron antibióticos, y la masa muscular, digo, la masa ósea aumenta. Ahora, fuera de firmicutes, microbioma sano igual a hueso sano. Por ejemplo, ¿usted sabía que su microbiota produce la vitamina K2 como la tienda de muebles de los 80? Pues la Yo sí vitamina sabía. K2, así se Yo sí llama la sabía porque vitamina. hice este guión. Ah, y porque recién que estábamos comprando suplementos en línea, Sí, como señoras que somos, sí, mencionábamos que la vitamina D te la tienes que tomar cuando viene mezclada con vitamina K. Entonces sí, ahí fue como de claro que tiene que ver con los todo lo que tiene huesos. que ver con salud ósea. Resulta que la vitamina K no es que no la podamos conseguir más que en suplementos, la produce la microbiota de nuestro intestino. Y esta vitamina K2 es esencial para que la osteocalcina, que para nada les mencionamos en la primera parte del programa, que es súper importante para nada, funcione y para que los osteoblastos puedan construir nuevo hueso. Ahora, cuando en ratones los antibióticos hacían que se redujera la microbiota y por lo mismo la vitamina K2, bajaban los niveles de osteocalcina y bajaba la salud del hueso. Y
encima de todo, los antibióticos también matan a bacterias benéficas que no solo producen K2, sino también otras cosas como butirato, que es un ácido graso que ayuda a la formación de hueso. Si pierdes bacteroidetes, que así se llaman de verdad, puedes tener Es como un también insulto de bacteria, ¿no? Eres un maldito bacteroidete. bacteroidete. Esto se ha vinculado con enfermedad inflamatoria como colitis, ajá, y diabetes tipo 1, que son condiciones donde encima del malestar que te generen muchísimas otras cosas, hay una pérdida de hueso excesiva. ¿Cómo se piensa que esto ocurre? Pues además de por la vitamina K. Bueno, pues se cree que la microbiota intestinal influye de manera directa e indirecta a este rehacerse, hacerse y deshacerse y rehacerse y remodelarse de los huesos. Directamente porque produce estos metabolitos que son los ácidos grasos de cadena corta, que tienen un impacto directo en las células de los huesos, que es lo que acaba de explicar Leonora. Ujú. E indirectamente porque la microbiota interactúa con el sistema inmune. De hecho, es de las cosas que más hace. O sea, como lo platicamos en otros programas, yo creo que muchos, el que el sistema inmune se entrene y sea y esté sano es gracias a la microbiota. Entonces, bueno, interactúa con el sistema inmune y con hormonas, como por ejemplo los estrógenos. Aquí los ácidos grasos de cadena corta también son importantes porque eh, lo que hacen es que conectan la salud del intestino con la salud de los huesos, y se generan a través de la fermentación de fibra por los microorganismos de la microbiota intestinal. Entonces, lo que nosotros, la gente, tenemos que hacer es darle de comer a la microbiota buena cosas que puedan fermentar y convertir en ácidos grasos de cadena corta, o sea, cosas que tienen fibra. O sea, lo que tenemos que hacer ahorita es dejar cualquier otra cosa que estemos haciendo y subirnos a la bici estática mientras comemos Olbran. O sea, es como lo mínimo O que creo tenemos que que hacer todo el día. más bien como un espárrago. Olbran, ¿no? Creo que no. ¿Qué tal Psyllium? Psyllium está so hot right now. Creo que mejor una alcachofa. Psyllium, Psyllium es como es cobertura de plantita, es salvado. Ok. Ahora, ¿cómo se relacionan el intestino y el sistema inmune? Está muy loco esto porque desde hace también poco tiempo relativamente sabemos que el intestino básicamente está conectado con pinches Todo. todo lo que nos hace estar bien. No solo porque ahí es donde se digiere nuestra comida, sino que tiene neuronas, entonces nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso y también nuestro sistema inmune. ¿Y cómo? ¿Cómo se vincula el sistema inmune con nuestro tracto digestivo? Pues a través de las paredes intestinales y lo que las recubre. Nuestras paredes intestinales están recubiertas de unos pelitos donde ocurre mucho de la absorción de lo que nos comemos y donde vive nuestra microbiota ahí como colgadita de estas vellosidades. Y cuando nuestros intestinos y sus paredes intestinales, por supuesto, se inflaman, alteran nuestra señalización del sistema inmune. Por ejemplo, pueden ocasionar que se aumente la cantidad de unas células que se llaman las células T ayudadoras, que lo que hacen es liberar moléculas inflamatorias como la interleuquina 17. Si hay más nivel de estas células T ayudadoras en la médula espinal, el hueso se empieza a romper porque los osteoclastos se estimulan. Ahora, estas células T ayudadoras no son las únicas células T que hay. Hay otras que se llaman T regulatorias y estas, en vez de generar la señal para los osteoclastos para romper, ayudan a proteger los huesos porque eliminan la inflamación, bloquean que se formen los osteoclastos y promueven que el hueso se construya porque promueven que se liberen unas otras moléculas que se llaman citoquinas, que son antiinflamatorias. Entonces, tienes que tener un equilibrio entre estas dos vías inmunes, obviamente, porque pues si hay T ayudadoras es que probablemente hay algo que se esté atacando, pero si tienes demasiadas es un problema. Y si tienes demasiadas T regulatorias, se rompe el balance. Entonces, que tu microbiota esté sana, O sea, sí tiene balanceada. balanceada, tiene mucho que ver para que estos dos sistemas inmunes no sea uno más heavy que el otro y no se sobredestruya el hueso, ni se sobrerepare el hueso tampoco. O sea, todo es un equilibrio muy delicadito.
Y todo está conectado. Todo está Como estamos conectado. viendo, o sea, como que lo que comes y la diversidad de bacterias intestinales y la salud de los huesos y la osteocalcina con todo lo demás, o sea, todo está conectado. Eso es todo por su clase de por qué los huesos son importantes y uno tiene que hacer bici estática mientras come alcachofas, espárragos con Olberan y Psyllium. Vamos a platicar antes de terminar este programa de cosas que son del interés general, porque es básicamente lo que explica que estemos aquí y que tiene que ver con qué hubo con los huesos. ¿Siempre hubo? ¿O qué onda? ¿Cuándo llegaron? O sea, ¿en qué momento de repente de no tener nada y todo ser como gelatinas? Es Ahora una historia estamos muy muy de pie. padre que tiene que ver obviamente con la evolución. Evolución. Se las vamos a contar rapidito, en resumen, Rapidísimo. para más bien llegar a una pregunta muy importante de esta historia. Pero a ver, hace más o menos 520 millones de años es que aparecieron los primeros vertebrados, esto es en la era cámbrica. Em, Estos primeros animales no tenían huesos todavía, o sea, eran chiquitos, eran aguadillos y tenían un como pseudoesqueleto, pero hecho de cartílago. Entonces, hay uno muy famoso, de hecho, que yo vi en un museo y que, o sea, parece como una tirita de plástico, tal cual. Pero son los primeros vertebrados, en el sentido de que tienen como una precolumna vertebral. Ujú. Ahora, eso, todavía no es que tuvieran huesos. No. 440 millones de años atrás, mazo, surge lo que solamente se puede describir como la armadura de hueso, ¿no? Surgen unos animales que se llaman ostracodermos, que son peces sin mandíbulas, que lo que tienen son placas óseas, pero afuera, no adentro esqueletito, sino armadura externa. Y ese fue el primer hueso verdadero, ya duro, mineralizado, hecho de fosfato de calcio, no como esa tirita asquerosa que describió Alejandra, que suena más a una tenia que a una columna Se vertebral. parece como una tenia, pero más grande. Ajá. Ujú. Y lo que pues obviamente se piensa que era para lo que servía esta armadura de hueso era para protección más que para sostén. Hace 400 billones de años, 420 millones de años, aparecen unos peces que se llamaban placodermos, que son peces que tienen como una coraza, ya tienen mandíbulas y tienen una coraza. Los han visto, por ejemplo, en películas de Ghibli, en Ponyo salen placodermos. También en, no es de Ghibli, pero Flow, el como animal que sale, es como un tipo ballena placodermo, más, o sea, es algo que no existe ni nunca ha existido. Pero en esas películas que tienden a aparecer, no sé por qué. O tal vez los han visto en museos. Son como que se ven muy amenazantes, porque más eran muy grandotes y justo tienen eso, como una armadura hecha de hueso externa. Entonces tienen huesos externos, que son estas placas, y también ya tienen huesos internos. Es aquí, en hace 420 millones de años más o menos, cuando el esqueleto interno empieza, digamos, como que a cuajar. O sea, empieza además como, o sea, como ya hacerse bien y parecerse a lo que es ahorita, bien en el sentido que se parece a lo que es ahorita, y es un esqueleto articulado. Y que entonces a partir de este momento va a empezar como una diversificación de los animales que tienen ese tipo de esqueleto. Pero real cuando la cosa se pone ya bien interesante, loco, es hace más o menos 400 millones de años, porque acá ya el esqueleto no solo estaba ahí como una cosa que, que ayudaba a masticar, sino que empezó a crecer con los animales que lo portaban. Y esto se ve en los peces con mandíbulas, que se llaman anatostomados, donde ya había huesos internos que funcionaban como el soporte principal de sus cuerpos. Y a diferencia de la armadura protectora del pasado, este esqueleto interno crece junto al animal. Y esto lo que permite es que eventualmente haya animales más grandes que tengan una mayor capacidad de movimiento y muchos cuerpos distintos. O sea, ya hay más posibilidades de que el cuerpo se diversifique, O sea, porque ya tiene sí, soporte. fue una gran ventaja evolutiva tener un soporte interno que crece Sí. contigo. De forma que hace más o menos 370 millones de años ocurrió al que le dedicamos todo un programa que es Tiktaalik y su pandilla, que es que los animales que tenían ya un esqueleto interno robusto, articulado, flexible, que crecía mientras ellos crecían de tamaño, no nada más ellos como la especie, ¿no? Sino literalmente como cada persona, ¿no? O sea, de que Ujú. naces con un esqueletito y que eres grande y ya tienes un esqueletote. Que Bueno, siento que no nos cae ese 20 tanto como debería, ¿eh? O sea, que crece con nosotros, sí, ajá. güey, como que lo damos muy por hecho, pero es creepy as fuck.
Perdón ya. Como que hay un cráneo viviendo adentro de tu cabeza, de tu cara, Güey, así. que cambia de tamaño y así. No, no, es muy loco, es muy loco. Pero bueno, hace 370 millones de años, los primeros tetrápodos, o sea, como tipo Tiktaalik o los anteriores a él, esos por los que ahora tenemos que pagar impuestos, pues empiezan a aventurar a la tierra firme. Y lo logran hacer gracias a que tienen un sistema óseo, o sea, un esqueleto que les puede cargar fuera del agua. O sea, imagínense un pez cartilaginoso. Blob, 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 no. Exacto, ¿no? O sea, necesitas un esqueleto para ser de cierto tamaño y estar en tierra firme. Pues sí. Ahora, hoy ya somos felices, tenemos un cráneo creepy as fuck que crece adentro de nosotros conforme nosotros crecemos y los huesos ya son órganos vivos. No solo son armaduras, no solo son un sostén, son fábricas de células. Ahí se producen nuestras células sanguíneas, son órganos endocrinos que regulan todo. O sea, es un sistema hiperactivo que se destruye y construye y remodela y modela toda nuestra vida. Y entonces corro a la bicicleta estática a comer fibra con Olbran, con espárragos, mientras hago ejercicio, porque Dios, hay que mantenerlo muy sano, Que hay que muy mantenerlo muy sano. sano. Ahora, un misterio de esta historia hasta hace poco es por qué demonios pasaron todas estas cosas. O sea, ¿cuál era la necesidad? No había ninguna necesidad, ¿no? Porque en evolución no ocurren así las cosas, pero ¿para qué, pues? O sea, ¿para qué hacerse? Porque pues también tener huesos requiere mucha energía, se te rompen, o sea, en fin, ¿no? Como que tampoco es tan fácil y la gente del Cámbrico, o sea, los seres que vivían en esa época, pues vivían felices y súper diversos antes de que existieran esqueletos. ¿Por qué de repente esto engorroso, no? O sea, ¿por qué? Sí hay una razón que además se descubrió hace poco de que Como fuera, todo. sí, de que fueran evolucionando así. Al parecer, los huesos que tienen células como las de nosotros ahorita, o sea, células que construyen hueso y que comen hueso y que por lo tanto van remodelando al esqueleto, evolucionaron hace como 400 millones de años y eran algo así como unas pilas, como baterías en el sentido de que a quienes las tenían, que eran unos peces prehistóricos, les daban, cuando lo necesitaban, los minerales para poder viajar grandes distancias, porque los huesos, como ya dijimos, son depósitos principalmente de calcio y de fósforo, y ese calcio y fósforo lo necesitaban los peces de repente para grandes travesías, y fue la función inicial de este tipo de huesos. Los animalitos con los que se descubrió esto se llaman osteostracanos y que son unas criaturas que se encontraron fosilizadas con su parte frontal con armadura y una colita flexible que les crecía en la parte traserita. No había mandíbula, estaban cubiertos sus cuerpos con tejido óseo y por más que suenen como algo rarísimo que poco podría estar relacionado con nosotros, fueron súper importantes para entender el origen de lo que básicamente echó para adelante la evolución de los vertebrados, que es nuestras partes duras. Estas células de las que les hablamos que se llaman osteocitos, que son las Cero, ¿eh? No células hablamos, no hablamos nada de ellas tampoco. que es la primera vez que las escuchan, que son estas células que viven como que construyen al hueso y que tienen como la parte mineral de los huesos y que por lo tanto son los depósitos de los minerales. Bueno, pues no siempre existieron. O sea, los primeros animales que tuvieron huesos no tenían este tipo de células, no tenían osteocitos, pero algunos peces de la actualidad tampoco lo siguen teniendo. Entonces, o sea, no es algo que tengan todos los animales que tengan huesos, lo cual fue una de las primeras cosas que hizo que los paleontólogos dijeran, ¿cómo evolucionaron los osteocitos? Si puede ser un animal con hueso sin ellos y vivir feliz. Ha sido un misterio de la paleontología, ¿eh? O sea, no, no ha sido necesariamente fácil. Principalmente porque estudiar estructuras microscópicas de hueso no es fácil. En general, lo que hacen los paleontólogos es rebanar pequeñas secciones y ponerlas en su microscopio y verlas pues como bidimensionalmente, pero sabemos que los seres vivos no somos bidimensionales. Entonces este método al final del día no nos da una imagen que se acerque realmente a cómo se ven
las células óseas en 3D. ¿Por qué no? Porque está en 2D, están viendo en la dimensión equivocada. Entonces dijeron, hay que verlo en 3D, hay Pues que sí. usar unos métodos que agarraron de la ingeniería y de gente que estudia materiales, que tienen que ver con microscopía electrónica, para hacer unos escáneres, o sea, unos scans, unas imágenes de los huesos fósiles en tercera dimensión. Em, estas imágenes que lograron, con ellas pudieron ver estas como partes, las cavidades que tienen los huesos donde viven los osteocitos. Sí, o sea, ya no están los osteocitos vivos. Esos organismos llevan muertos un montón, están 400 fosilizados. millones de años, 400 No, millones de ya no años. hay un tejido vivo. Sí. Pero como están formados los huesos, estos andamios que construyen los huesos donde viven las células, pues se mantienen cuando la célula se muere. Y queda como el esqueletito, literal, el esqueleto del esqueleto, cosa que es Pues como sí. muy meta. Y lo que vieron es que son como hoyitos, o sea, como hoyitos que además, o sea, como cavidades tal cual. Y parecía que estas cavidades estaban como comiditas, o sea, Mm. como con el bordecito como mordidito, por así decir. Pero no parecía que estuvieran enfermas o que fueran resultado de alguna lesión. O sea, parecía que eran huesos sanos y normales y que la normalidad era eso, como que estar comidito. Lo que vieron es que las huesas, bueno, lo que pensaron más lo que deducieron a partir de esto, es que las células de los huesos habían disuelto parte del tejido del hueso. Eso era lo que se veía comidito. De manera que como el hueso tiene fósforo, bueno, tenía, ¿no? Fósforo y calcio, entonces ese fósforo y calcio se disolviera y llegara a la sangre de los peces y ahí les sirviera para hacer otras funciones de su cuerpo. Esto está muy loco porque pues, es una evidencia importante del metabolismo de los minerales que tenían estos animales y nos hacen pensar que las células óseas transformaban su propio tejido en una especie de pila y que utilizaban los minerales que ahí se guardaban para sus procesos corporales, como darle energía a los músculos que esos peces usaban pues para nadar, para vivir. Y el que se hayan necesitado minerales extra que los que se podían obtener de inmediato comiendo, parece que fue lo que ayudó a motivar la evolución de huesos vivos con células. Y este cambio, pues ya vimos en nuestro repaso histórico, que ayudó mucho a que los vertebrados, como los conocemos hoy, llegaran a ser. Y esta es una hipótesis que se tenía ya desde hace tiempo, pero no se había logrado probar. Pero ahora que se entendió que las células óseas tempranas reutilizaban para otra cosa, digamos, la armadura de estos peces para darles energía, pues ya sí es como una evidencia bien interesante. Y que seguramente tuvo también otras ventajas evolutivas, porque se necesita calcio, por ejemplo, para la formación de huevos amniotas, o sea, de los huevos de los animales que están fuera del agua, que evolucionaron a partir de, bueno, de unos millones de años después, pero evolucionaron a partir de al menos parientes de estos peces. También se necesita calcio para la producción de leche, que evolucionó muchos años después en los mamíferos, pero que los mamíferos son descendientes también de estos animales. Entonces, este camino en el que los huesos primero funcionaron como una reserva de minerales, en particular de calcio y de fósforo, y que entonces dio paso, porque fue ventajoso, a que evolucionaran los osteocitos y que entonces los huesos fueran un tejido vivo en el sentido de que todo el tiempo se está reconstruyendo, dio paso a muchas otras rutas evolutivas que conectan directamente con nosotros. O sea, agradezcanle a esos peces por lo de los impuestos. Otra vez, siempre hay un pez al que agradecerle por tener que estar hoy aquí pagando impuestos. Cuiden sus huesos, hagan ejercicio, coman fibra, duerman bien, ya se la saben. Siempre, ya lo hablábamos en el momentito de la pausa cuando platicamos con nuestros Patreons, todos nuestros Mandarax siempre acaban con la moraleja de que hay que comer bien y hacer ejercicio, si no, todo mal. En ese Y pilón, abajo el consumismo. y abajo el consumismo, en ese momentito que tenemos con nuestros Patreons, también se felicitó mucho a Alita, que hoy que grabamos es su cumpleaños, y que si Eh, usted nos vio en video, habrá visto que
en la segunda parte del programa nos salieron pizzas en la cabeza. Gorritos. Ese es el gorrito de fiesta que ofrece la plataforma con la que grabamos. Entonces es un festejito que hicimos. Feliciten a Alita en Alita-Emo en todas las redes sociales. Y sobre todo, entren a patreon.com/mandarax para ver cómo se pueden hacer parte de nuestro club de Patreons y platicar con nosotras y vernos ponernos gorritos de pizza en las pausas de grabación de los programas, porque ellos nos ven en vivo grabando. Y para escuchar el pilón, que el pilón de este programa tiene que ver con la antropología y la paleontología y huesos de el pasado humano de hace muchos millones de años, que nos hablan de que igual y la gente de ese pasado tenía comportamientos compasivos y lo sabemos gracias a estudiar cierto tipo de huesos. Vámonos a la antropología, pero si usted no es nuestro Patreon, vámonos hasta la próxima quincena con abrazos para ustedes. Compártanos, denos like, denos subscribe, déjenos comentarios, ya se la saben. Cualquier cosa nos ayuda para que los algoritmos nos muestren a más gente. Sobre todo, gracias por haber escuchado o visto, que es lo que importa. Hasta la próxima. Chao.